Así es, y tal como lo había precisado Carla Jarada hace algunos minutos atrás, teníamos previsto en nuestra pauta entrevistar y conversar en un principio con el doctor Alejandro Aguinaga a fin de conocer ¿no? cuál es el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori y también cuáles son las últimas movidas que se están tomando pues en torno a este cuestionado indulto. Y luego ¿no? teníamos pactado la entrevista que vamos a desarrollar en estos momentos Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. ¿Por qué se lo decimos esto? Porque estamos en aras de seguir todo el pluralismo en la cual pues, se viene empeñado y el compromiso adquirido de TE Perú en aras de que usted, televidente, se formule la opinión que usted crea conveniente tomando en cuenta todas las aristas de la información. Por eso vamos a continuar ahora con la siguiente entrevista, lo había anunciado Carlos Rivera, el doctor Rivera ya está con nosotros y bueno, pues en principio señalar que este es el canal de todos los peruanos y aquí tomamos en cuenta todos los puntos de vista en relación a esta información. ¿Cómo está, doctor Rivera? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Jennifer. Buenos días. Bueno, en principio, ¿no? Se está hablando mucho de esta polémica, de este polémico indulto y la pregunta cae de Madura. ¿Hay manera de revertirlo? Sabemos que usted incluso ha estado señalando en estos últimos días de que hay opciones, hay caminos y hay incluso dos recursos que se han presentado hasta instancias internacionales. Sí, efectivamente, desde nuestro punto de vista hay un camino internacional para revisar una decisión de esta naturaleza, ¿no? Y ese camino está relacionado a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez de que la Corte Interamericana en marzo del 2001 y en noviembre del 2006 ha emitido sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y por lo tanto, bajo los procedimientos de la Corte Interamericana, esos casos, al haber tenido sentencias de fondo, están en un proceso de supervisión de cumplimiento. Es decir, la Corte ingresa a un periodo indeterminado en el que verifica qué tanto se cumplen las sentencias que este Tribunal Internacional ha emitido. Por esa razón, nosotros, creyendo que es un tribunal estrictamente competente, hemos informado. Justamente cuando tú decías hay dos recursos, en realidad porque son dos casos diferentes. En dos casos específicamente distintos. El caso La Cantuta y el caso Barrios Altos. En realidad se le está planteando lo mismo, que es, uno, que el informe peruano emita un informe sobre la justificación de las razones por las cuales es otorgado este indulto humanitario bajo ese título, y segundo, que la Corte llame a una audiencia de supervisión de cumplimiento en su próximo periodo de sesión. Ahora, hay una ruta de cumplimiento de esta sentencia judicial que tenía que darse que no se ha dado. ¿Cuál es el momento en el cual ustedes han visto pues, que ha habido un error, un vacío para que no se cumpla esta premisa de indulto humanitario? Mira, la Corte en ambas sentencias, en la sentencia del caso Barrios Altos del 14 de marzo y en la sentencia del caso La Cantuta del 29 de noviembre de 2006, lo que establece es lo siguiente: los estados tiene una obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero adicionalmente, en ambas sentencias la Corte dice que no se puede ni declarar amnistías, prescripciones, otro tipo de beneficios, dice, y otro tipo de excluyentes de responsabilidad a las personas que han sido sancionadas. La Corte exactamente acá no señala la existencia de una posibilidad de un indulto, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que en otras sentencias la Corte aumenta su línea de prohibiciones e incorpora el tema del indulto, específicamente en una sentencia del caso Gutiérrez Soler versus Colombia dictada el año 2005, en el que la Corte ya incorpora en su línea de prohibición el tema del indulto. Por lo tanto, nosotros sí consideramos que este indulto, no porque tenga una naturaleza de indulto humanitario, porque nos parece que eso es lo que justamente queremos poner en cuestión. Nos parece que el indulto tiene una fachada de indulto humanitario, pero en realidad es un indulto político, no solamente por el hecho de esta velocidad inusitada con la que se ha emitido. Las versiones contradictorias, hemos escuchado al viceministro de Justicia, ayer por la tarde hemos escuchado al propio ministro de Justicia, y en realidad dan versiones diferentes de cómo se ha tramitado. Hay una concordancia de fechas que ustedes señalan que no se ajusta a la realidad. Mira, sí, no se ajusta a la realidad y pareciera que han habido tramitaciones un tanto contradictorias desde esas dos versiones de los dos principales funcionarios del ministerio a cargo de haber otorgado el indulto. Y por lo tanto, eso nos llama la atención y por eso lo cuestionamos. Pero creo que el hecho más relevante es que sin duda alguna el indulto tiene que ver con el hecho del salvataje de esta nueva bancada liderada por Kenji Fujimori en el Congreso de la República, la noche del jueves 21, en el que
con su abstención en la votación de la vacancia presidencial, salvaron al presidente de la República. Un toma y daca como se está colocando en algunos medios de comunicación. Ahora, usted señala que precisamente este caso, Gutiérrez Soler versus Colombia, de alguna manera puede ser un antecedente para el caso de que la Corte Interamericana dirima en relaciones a delitos de lesa humanidad, porque sabíamos que en temas de amnistía ya hay antecedentes, pero no en tema, pero no en todo caso en caso de indultos. En realidad la Corte, para ponerlo claramente, la Corte no ha hecho un pronunciamiento de anulación de un indulto humanitario. Eso es cierto. Pero también es cierto que la Corte ha ido construyendo una jurisprudencia en términos de establecer una línea de prohibiciones de lo que los estados no pueden hacer cuando están juzgando casos de violaciones a los derechos humanos o cuando ya han emitido algún tipo de sanción, no pueden generar procedimientos de exclusión de esas personas con la finalidad de generar mecanismos de impunidad. Por lo tanto, esa línea ya está marcada y nuestro interés, y ese es el contenido del documento, es de dar cuenta que en realidad simplemente es una fachada el ponerle nombre de indulto humanitario, pero en realidad es un indulto de carácter político. Y los indultos políticos no están ni considerados, ni en la Constitución, ni en ninguna norma de carácter internacional. Usted como representante de los deudos de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, ¿podría explicarnos en relación a si es que ha habido desde antes alguna voluntad, no siquiera de que el tema indulto sea considerado para este sentenciado por delito de lesa humanidad, o que era un tema de que oposición por oposición pues al tema de indulto? No, mira, justamente las reiteradas solicitudes al despacho de la Presidencia de la República, que fueron por lo menos 5 o 6 durante el año, de tener una cita con el Presidente de la República, iba en esa dirección. O sea, primero, sí nos preocupaba, ¿no es cierto?, que el presidente de manera reiterada esté señalando la posibilidad de un indulto a una persona condenada por este tipo de graves crímenes contra la humanidad. Segundo, también nos interesaba plantear un punto de vista de que no había una oposición al indulto humanitario por oposición. Por oponerse, exacto. Pero sí poníamos por delante de que eso tendría que tener dos requisitos. Uno, que se cumplan los procedimientos legales, ¿no es cierto? Hay un reglamento de gracias presidenciales en donde el estándar para otorgar un indulto humanitario es bastante elevado. Y segundo, que hay un proceso de transparencia. Lo hemos mencionado. Hace 2 meses estuvo en el Perú el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y antes de irse, este funcionario emitió un pronunciamiento, se refirió al tema y dijo que en los temas de pericias médicas para indultos tendría que haber 2 requisitos, objetividad y transparencia. Por lo tanto, no estábamos pidiendo nada que desde el derecho internacional ya esté contemplado. Lamentablemente, la respuesta del despacho presidencial siempre fue el silencio. Y bueno, de eso vamos a hablar precisamente en algunos minutos porque sabemos de que incluso ya la jefa del gabinete ministerial ayer de alguna manera ha señalado, ¿no?, su iniciativa o de alguna manera su disposición a abrir un nuevo camino de diálogo. Ahora, y las reiteradas veces en las cuales el presidente de la República se ha referido a esta posibilidad de indulto al exmandatario, ¿no podría caber en esa posibilidad de procedimiento que ya se estaba entablando para esta voluntad que finalmente pues ha visto la luz? Mira, es que justamente ahí de nuevo digamos, la capacidad de versiones contradictorias que ha tenido este gobierno en este tema es infinita, digamos. Todas las veces en las que el presidente de la República se refería al tema, se le ha ido preguntando a los ministros de Justicia, tanto a Marisol Perestello como al señor Enrique Mendoza, o a los primeros ministros. No se han hecho bien las cosas entonces. Y nunca dijeron, está en trámite. Siempre la respuesta fue, por lo menos de Mecha Arauz, no está en agenda. Mecha Arauz dijo que no estaba en agenda hasta el día viernes 22, cuando ya había un procedimiento en marcha. Y ahí, de nuevo, las responsabilidades políticas, sobre todo del señor Mendoza, que tenía pleno conocimiento que se estaba tramitando, negando el mismo jueves 21, día del debate de la vacancia presidencial, negando que existe un procedimiento en el ministerio, sabiendo él perfectamente que eso estaba en marcha, por lo menos desde hacía 5 días atrás, y desde todo punto de vista, expresando una mentira pública. Ya no sabemos si eso fue, también la primer ministro fue engañada, o ella teniendo conocimiento, dio una versión completamente diferente a lo que venía ocurriendo, ¿no? Ahora, el expresidente de la República, ¿no?, indultado ahora, Alberto Fujimori, ha expresado su pedido de perdón, hay que decirlo así, ¿no?, por haber defraudado, ¿no? Mira, en realidad, ¿no se acepta esto como un perdón a los deudos de las víctimas? Yo creo que hay 2 cosas ahí. Uno, no puedes pedir perdón luego te han puesto en libertad, ¿no? O sea, él siendo, un expresidente de la República, habiendo sido condenado no por cogotear a alguien en la avenida Bancay, o sea, ha sido condenado por crímenes que el derecho internacional reconoce como crímenes contra la humanidad. Hay 25 muertos en los casos en los que él ha sido condenado. Y por lo tanto, la solicitud de perdón, no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque las normas de Naciones Unidas establecen que tiene que haber una referencia expresa a la víctima,
¿no es cierto? Es decir, a los familiares, a la mamá de ese niño de 8 años que murió en el caso de Barrios Altos. Tiene que haber una expresión pública del perdón específico por el delito cometido y por la condena en la que él está cumpliendo. O sea, hay normas y procedimientos incluso internacionales en las cuales se determina cómo es que tiene que darse por este una razón perdón. muy concreta, digamos, crímenes contra los derechos humanos se han cometido en muchas partes del mundo. Naciones Unidas ha intentado generar procedimientos uniformes de cómo debe haber una expresión pública de perdón. No puede decir un expresidente decir, miren, disculpen, los he defraudado. Defraudar a todos los peruanos no cuenta. No puedo defraudar a mis amigos cuando no voy a una reunión social, pero cuando cometo un crimen y tengo la voluntad de expresar un perdón, lo tengo que decir de la manera más clara posible. Pero ahí viene justamente el problema. Hasta el día de hoy, ni el expresidente, ni sus hijos, que son líderes políticos, señalan que el juicio haya sido un juicio legítimo. Siguen diciendo que ha sido una venganza, siguen diciendo que la sentencia fue escrita en España, siguen diciendo que no fue un tribunal imparcial. Por lo tanto, le restan legitimidad al fallo judicial en el que Alberto Fujimori... ¿Qué se necesita o qué buscan en todo caso los deudos de las familiares de Barrios Altos y La Cantuta en relación a lo que tendría que decir en todo caso Alberto Fujimori? ¿Cabe lugar a una reconciliación, que es la palabra, ¿no? Ahora yo creo que hay un obstáculo mayor, ¿no es cierto? Me parece que en este momento nuestro primer objetivo no es tanto que Fujimori nos pida perdón o le pida perdón a las víctimas, sino anular ese mecanismo de impunidad que consideramos que es el indulto. Sí estamos dispuestos a abrir un proceso de diálogo, ojalá en los términos más claros y concretos, sobre lo que se ha venido llamando como el proceso de reconciliación. Digamos, siempre lo hemos alentado, pero el proceso de reconciliación significa que las partes que estuvieron en el conflicto, en este caso el Estado a través de sus Fuerzas Armadas, los grupos terroristas, hagan pues un reconocimiento de los crímenes que han cometido. ¿Quiénes que tendrían que participar de alguna manera de este...? Creo que el conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? El conjunto de la sociedad. Pero no puede haber un proceso de reconciliación, Jennifer, si los perpetradores de los crímenes no reconocen nada. O sea, Fujimori dice que eso ha defraudado, no reconocen los crímenes. Desde el otro lado, los grupos terroristas, ¿qué cosa es lo que dicen? Que en realidad ha sido una mentira, que hay un ensañamiento de parte del Estado. Nadie quiere reconocer sus responsabilidades. Eso inviabiliza un proceso de reconciliación. Ahora, señor Rivera, en aras de buscar esta reconciliación, hemos escuchado ayer a la jefa del gabinete ministerial señalar que el gobierno ya firmó un decreto supremo que busca dotarle de 33 millones, de eso les tenemos más o menos el cálculo, a todas las personas que van de alguna manera, han sido víctimas, pues, ¿no?, de todo este conflicto de violencia que se ha vivido. Mira, en otras circunstancias, yo te soy sincero, Jennifer, saludaría de la manera más ferviente esa decisión del Ejecutivo. Tengo la impresión, y ojalá que me equivoque, tengo la impresión que pareciera que hay una interpretación que como que las víctimas están buscando dinero. Y me parece que eso puede terminar no se ha sentido bien por parte de los deudos. Las víctimas están buscando que los desaparecidos aparezcan, que los restos sean encontrados, que haya un proceso de justicia. Eso me parece que es lo más sensato, ¿no? Le corresponde al Estado, no puede ser que en ese momento se diga, en un momento particularmente crítico y en el que las sensibilidades están bastante elevadas. No creo que el Ejecutivo debería tomar mejores decisiones. Y sentarse a conversar es una iniciativa que ha partido por parte de los deudos, ha sido el cumplimiento a esta promesa electoral de Pablo Kuczynski. Los que tomamos la iniciativa de abrir un diálogo con el Ejecutivo fueron las ONGs y los familiares. Lamentablemente ese diálogo nunca fue respondido. Sobre todo incidimos mucho en qué momento. Un momento bastante particular. Comenzaron a aparecer fotos, ¿no es cierto?, del presidente de la República haciendo una suerte de visita guiada al señor Kenji Fujimori. O sea, él es una parte interesada en el tema del indulto, digamos. No puedes tú atender tan bien a una parte y a la otra ni siquiera le responde la comunicación. Es decir, creo que ha habido un sentimiento, una actitud inequitativa del presidente de la República respecto de esas dos partes que estaban solicitando cosas concretas, ¿no? Kenji, el indulto a su papá, nosotros por lo menos tener una reunión con el jefe de Estado. Señor Rivera, vamos a hacer un paréntesis a esta conversación y para precisar también, él señaló, ¿no?, ayer dicen, ya anunciaron que me voy, no voy a esperar que me voten, mejor renuncie ahora, señor Rivera. Son algunos cambios, ¿no? Y hay buenas intenciones, incluso señala este artículo, que pueden sonar o pueden resultar siendo perjudiciales o contraproducentes. ¿Qué opinión en relación a esta primera noticia que a todos nos cae pues como bomba? Mira, efectivamente, en el verano se generó un problema que no había sido resuelto. Ahora, no digo que esta sea la solución ideal necesariamente. Se creó un sistema anticorrupción nacional, justamente presidido por la magistrada Susana Castañeda,
pero a la vez la Sala Penal Nacional, presidida por Inés Villa Bonilla, mantenía una carga de casos importante, que es justamente la que le ha dado una suerte de liderazgo a Concepción Carhuancho por las decisiones que él ha tomado, sobre todo en cuanto a medidas de prisión preventiva. Así es. Pero había una disputa, para llamarlo en términos más coloquiales, entre dos sistemas que mantenían competencias respecto de los crímenes de corrupción de funcionarios y respecto de los delitos de lavado de activos. Y se armó una disputa en algún momento entre los meses de abril y de mayo, luego de la creación del subsistema. Cuando se entiende que tendría que ser un trabajo coordinado. Debería ser un trabajo coordinado o debería ser un trabajo en el que una sola instancia del sistema de justicia se encargue de tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué cosa es lo que se intenta evitar? De que hayan, primero, una competencia respecto a los casos. Justamente el caso Toledo era un caso en disputa, ¿no es cierto? Caso Coteva, caso de Coteva, que estaba en el sistema común. Y me parece que la decisión que ha tomado el Consejo Ejecutivo le está restando esa competencia de manera definitiva a la Sala Penal Nacional y se le está entregando al nuevo sistema anticorrupción nacional. Sí es cierto, puede sonar difícil procesar para la sociedad el hecho de que se retire competencia a un juez como Concepción Carhuancho y que además ya no esté en Lima, sino se ha derivado a su zona, a su corte original, que es la corte del Santa, ¿no es cierto? Creo que el sistema judicial tiene que tener la capacidad, y ojalá que eso ocurra, de que a pesar de que se sacan de sus puestos a jueces que tienen ahora un amplísimo respaldo ciudadano como el juez Concepción por las decisiones firmes que él ha tomado, que eso mismo se puede replicar en otras instancias y que no sea simplemente la actitud y la interpretación de un juez el que marque la diferencia en el sistema judicial. Eso, sobre todo en los temas de corrupción y de lavado de activos, que son ahora los casos más sensibles por una razón muy concreta, está involucrando a la mayoría de líderes políticos de este país. Que la eficacia del sistema judicial no solamente sea sinónimo de personajes específicos. La eficacia que esté en el sistema y no en las personas. Lamentablemente venimos desde hace mucho tiempo teniendo buenos ejemplos en el que la eficacia está normalmente en las personas, pero cuando esas personas salen de esos sitios, de sus plazas jurisdiccionales, las cosas comienzan a cambiar. Pero digamos, hay que reconocer que en todo caso, para la opinión pública, el hecho de no ver al juez Concepción Carhuancho, como usted bien lo ha precisado, ¿no?, que ha sido sinónimo, pues, no de celeridad en los procesos que estamos viendo sobre temas de corrupción, de firmeza, ¿no? Incluso de diligencia, de alguna manera puede generar suspicacias, ¿no? Exactamente. Ojalá que eso puede que esto administrativamente sea correcto, porque se unifica un sistema, ¿no es cierto? En el Perú hay que ver las cosas sobre la base, en el sistema judicial, sobre la base de las decisiones judiciales de los jueces. Ahora, ese volviendo es el mejor, nivel para medir, digamos, lo que se resuelve y la forma como se hace. Que se están tomando. Ahora, volviendo ya rápidamente y para concluir, señor Rivera, al caso del indulto del expresidente Fujimori, ¿se van a sentar entonces a dialogar con miembros o autoridades del Ejecutivo a este diálogo que ha vuelto a llamar la jefa del gabinete ministerial? Hemos visto, creo que de manera separada, las declaraciones de ayer por la tarde de la ministra Mecha Arauz. No hemos tomado una decisión. Sí nos parece que es un momento inadecuado el día de hoy, ¿no es cierto?, de sentarnos a escuchar una suerte de decisión ya tomada. Claro, pero inadecuado no tenemos que hacer algo en relación, pues, a lo que se está buscando, la reconciliación, no podemos quedar entrampados. Negando un espacio de diálogo. Creo que eso debe existir, pero creo que este momento es el inadecuado. ¿Este momento se refiere a esta semana, hasta antes de los cambios ministeriales? Yo creo que esta semana. Los cambios ministeriales hay que verlos todavía, pero me parece que este momento en el que estamos nosotros impugnando una decisión del Poder Ejecutivo, me parece que no es el momento, porque digamos, hay algunas personas que han dicho que se sienten burladas por un ofrecimiento de esa naturaleza, ¿no? Las cosas en la política tienen que hacerse en determinados momentos y tiempos, para que tengan justamente viabilidad de lo que se está haciendo, porque si no el diálogo puede ser un diálogo no solamente encrispado, sino que no sirva para nada y rompa esa posibilidad o destruya esa posibilidad en los meses futuros. Ahora, sabemos que ya han sido presentados estos dos recursos ante la Corte. ¿Cuándo es que empieza la sesión de audiencias en la Corte Interamericana? La Corte tiene un periodo de sesiones del 28 de enero al 9 de febrero.
lo que hemos solicitado, ojalá que la Corte admita nuestra petición y convoque justamente a una audiencia de supervisión de cumplimiento para ese periodo, y eso podría garantizar de que en las siguientes 3, 4 semanas, a la culminación del periodo de sesiones, la Corte pudiera estar emitiendo una resolución en el sentido que nosotros Claro, un pronunciamiento en todo caso, desde que se ha dado por todo el proceso legal conforme a lo que se busca. Ahora, esto es 28 de enero, entonces más o menos tendríamos un pronunciamiento para febrero, marzo. Para fines de febrero o inicios de marzo, ¿no? En el peor de los casos. Muy bien, señor Rivera, muchísimas gracias. Le agradecemos habernos acompañado esta mañana. Recordamos que este es el canal de todos los peruanos. Estamos escuchando todas las opiniones, ¿no?, conforme nos corresponde en relación pues a este polémico caso que lamentablemente continúa manteniendo en crisis a nuestro país. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer como canal de me parece muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos rápidamente con Carla Jarada. Sí, nos vamos rápidamente con Carla. Nos tiene importante información también en vivo. Adelante.